en la que empresarios han llegado hasta la ciudad de La Paz, invitado por el ministro de Economía, para hablar de este tema que al sector empresarial preocupa, el tema de un posible incremento salarial que va a haber para el 1 de mayo, porque ya es prácticamente una tradición que se anuncie un incremento salarial, pero de acuerdo al pedido de la COP a nivel nacional este sería inviable. Veamos por favor cómo se reunían, César, el día de hoy los empresarios con el gobierno y lo que ellos decían al finalizar este encuentro. Los empresarios bolivianos hemos advertido públicamente sobre el sistemático deterioro de la calidad del empleo en nuestro país. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se reunió con los ministros de Economía y Planificación, a quienes expusieron la imposibilidad que tiene el sector de pagar un incremento a los salarios en los niveles que están demandando los trabajadores. Indicaron que como sector consideran que el incremento debe estar en los niveles de inflación registrados el pasado año, lo contrario podría ocasionar graves consecuencias en la creación y el sostenimiento de las fuentes laborales en el país, indicaron. En la que expusimos ampliamente y con sustento técnico y estadístico la grave situación del empleo y de la mayoría de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que hacen imposible sostener un incremento por encima de la inflación de la gestión 2017 más el índice de productividad. Demandamos que nuestros argumentos y nuestra posición no solo sean escuchados, sino también sean atendidos. El gobierno debe escuchar a la COP el próximo viernes. Bueno, ahí estaba, César, la palabra del presidente de los empresarios privados en el país, y para analizar este tema, para analizar este planteamiento que han hecho los empresarios, hasta dónde puede llegar un incremento salarial a producirse en el país, a anunciarse el próximo 1 de mayo, porque recordemos que esto tiene carácter retroactivo para este 2018, sin afectar al sector empresarial. Analizamos el tema esta noche con invitados especiales. Quiero agradecer al licenciado Gary Rodríguez, que nos acompaña esta noche, gerente general del IPSE, muy amable, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cecilia, buenas noches a la audiencia. César, con nosotros también en la ciudad de La Paz, licenciado. César, un saludo cordial desde esta tierra cruceña que te quiere tanto. Muchas gracias, Gary, un gusto de saludarlo, gracias por acompañarnos y para conocer un poquito las impresiones que ustedes tienen sobre lo que el país espera en el incremento salarial. Gracias. Quiero agradecer también, César, al licenciado Teófilo Caballero, que es economista y que nos acompaña también esta noche. Licenciado, bienvenido. Gracias, Cecilia, por la invitación y un saludo cordial también a César en la ciudad de La Paz. Amable. Gracias, Teófilo, un gusto de saludarlo, bienvenido. Bueno, con ambos vamos a ver hasta dónde y hasta cuándo este incremento salarial no perjudicaría al sector empresarial. La Central Obrera Boliviana está planteando un incremento salarial de el 15 y el 10, así es, ¿no? ¿Esto es viable, licenciado Gary Rodríguez, como está la economía actualmente? Mire, pedir no cuesta nada, 15% de incremento al salario mínimo nacional, 10% al básico, está fuera de toda lógica. Puede decirse que es una pretensión no realista, desproporcionada, y si se va a insistir, como se ha hecho en anteriores años, hasta irresponsable en función de los intereses de los propios trabajadores. ¿Y esto por qué? Porque si el concepto es reponer el poder adquisitivo de los salarios, entonces hay que tomar en cuenta el dato de la inflación que ha reportado el INE para el año 2017. 2.71% fue el índice de precios al consumidor el pasado año. Por lo tanto, estaríamos muy lejos de ese nivel y claramente sin un aumento de la productividad de la mano de obra, eso se ocasionaría un incremento de costos en las empresas, principalmente, como lo ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, para las pequeñas y las medianas empresas. Para revisar eso tenemos unos cuadros que queremos compartir con la gente también, para que se vayan familiarizando con lo que estamos hablando. Lo que se determina es que un incremento salarial esté en base a la inflación, al índice de la inflación, más el índice de productividad. Por lo tanto, estos son los indicadores para un incremento salarial. El ministro de Finanzas y Economía, Mario Guillén, afirmó que el incremento se determina en base a inflación, 2.71% el 2017, al Producto Interno Bruto, que se registró de 3.94%, y la tasa de desempleo, que fue 4.5% el 2017. El Decreto Supremo 3161 del 1 de mayo del año pasado determinó que el incremento salarial sea del 7% al haber básico, incremento de 10.8% al mínimo nacional. Lo que se pide hoy es
10% al haber básico y 15%, o sea, superior a lo que fue el año pasado, al mínimo nacional. ¿Qué significó esto? Que de 1.805 bolivianos, que era el salario mínimo nacional, suba a 2.000 bolivianos. La inflación del 2016 fue del 4%, dato que determinó este incremento. El Producto Interno Bruto se registró en un 4.3% el 2016 y la tasa de empleo fue de 4.1%. Si tomamos en cuenta estos datos, licenciado Teófilo Caballero, ¿de cuánto tendría que ser entonces el incremento proporcional para este año? A ver, Cecilia, históricamente en este país para calcular la reposición salarial más el aumento salarial de un año en relación al anterior, siempre se tomó como parámetro la inflación. Este gobierno y lo que se dice en los anteriores gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, queda claro aquí que si el INE ha dicho que la inflación del año pasado ha sido de 2,71%, que es un indicador promedio en que han subido los precios de la canasta básica, entonces la negociación, ¿no es cierto?, tiene que estar en que tiene que haber un aumento salarial, eso es indudable, ¿no? Pero tiene que ser también un reajuste salarial y un aumento que sea razonable para la economía. Fíjese usted de que en los últimos años, y estoy citándolo al presidente de la Confederación de Micros y Pequeñas Empresas, el 2016, Cecilia, han cerrado 60.000 pequeñas empresas en Bolivia. La Cámara Nacional de Industria ha señalado que el año pasado han cerrado 511 empresas industriales. ¿Y eso a qué se debe? No tienen mercado las empresas, han sufrido incrementos de costos muy fuertes en los últimos años, los 3 dobles aguinaldos en forma consecutiva que se pagaron han incrementado los costos de las empresas, y entonces si las organizaciones sindicales están planteando aumentos salariales desorbitantes, lo que más bien vamos a lograr es que esa tasa de desempleo que dice ahí que fue de 4,5%, pero que hace 4 años era de 3,2%, se incremente. ¿Por qué? Porque seguimos asfixiando a las empresas del aparato formal. Si usted me dice, si estuviera en mis manos, digamos, exacto, la decisión, digamos, de que haya un reajuste salarial con un aumento que sea proporcional, yo me animaría a decir que habría un reajuste salarial del 3,5%, máximo 4%, para reponer en algo, ¿no es cierto?, la capacidad perdida de los trabajadores y también para no dañar a las empresas del aparato productivo. Y al salario mínimo nacional podríamos hablar de un 4 o un 5%, pero hablar de reajuste que superen los 2 dígitos, o sea, eso es una locura, porque eso más bien lo que va a provocar es que haya más desempleo y menos oportunidades laborales, fundamentalmente para la gente joven en Bolivia. El análisis del licenciado Teófilo Caballero, economista, conocedor del tema, con las cifras actuales entonces, es que tomando como base estos datos proporcionados por el propio Instituto Nacional de Estadística, el incremento no debería superar el 4% al salario mínimo, ¿no? Al haber básico. Al haber básico, 4%. Y el mínimo hasta 4 y 5%. Hasta un 5% podría ser, porque no se olvide usted, Cecilia, que el tema del salario mínimo nacional se lo utiliza como parámetro, por ejemplo, para el cálculo de los bonos de antigüedad, se lo utiliza para los subsidios de lactancia. Que es una carga laboral también. Que son cargas laborales que le incrementan los costos, ¿no?, a los empresarios. Estamos hablando de la empresa formal, no estamos hablando del mundo informal, porque aquí los que crean los empleos que sirven para mejorar la calidad de vida de los trabajadores son las empresas formales. Licenciado Rodríguez, si yo le hago la misma consulta, desde su visión y también trabajando en el sector exportador, ¿cuánto debería ser el incremento salarial proporcional que no cause daño? Miren, yo voy a parafrasear al presidente Morales. Él, en relación a este tema, dijo que hay que cuidar la economía. Y él se estaba refiriendo probablemente a la economía del país, pero hay que cuidar la economía de los generadores de las fuentes de empleo en el sector formal, en el sector legal. Hemos dicho que 2.71% es la tasa de inflación, pues ese incremento tiene que reponer y probablemente aumentar algo, pero de una forma que no complique a las empresas. Hay que recordar que además nos estamos manejando en función de promedio. No todas las empresas, Cecilia, crecen, no todas crecen mucho. Hay empresas que no crecen y muchas empresas están en situación realmente de una debilidad en el sector forestal, en el sector agropecuario, en el sector textil, en el manufacturero y sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Otro tema,
Si comparamos los indicadores del 2017 respecto al 2016, vemos que la economía está creciendo, pero está creciendo menos. O sea, hay una tendencia declinante. En el año 2013, la economía creció un 6,9%, el 2014 5,5%, el 2015 4,9%, el 2016 4,3%, el año pasado 4,2%. O sea que este escenario no es el de años anteriores, por una parte. Segundo, la inflación, que antes era de 4%, el año pasado fue 2,71%. Entonces, tenemos que ser realistas, tenemos que cuidar la economía, tenemos que cuidar las fuentes de empleo de los trabajadores. Reitero, además, un tema, la Organización Internacional del Trabajo recomienda que haya una negociación tripartita. ¿Para qué? Para que el gobierno que intermedie sepa la situación sectorial y subsectorial, además, porque no todos están en la misma situación. Definir un incremento a tabla rasa puede perjudicar a muchas empresas que, reitero, el año pasado no han crecido o incluso han decrecido. Con César en la ciudad de La Paz, por favor. Muchas gracias. Bueno, un gusto de saludarlos. Estamos escuchando atentamente y hay una gran preocupación por parte no solamente del empresariado, sino de la opinión pública. Por ejemplo, acá en La Paz, en esta región del país y en muchas regiones de Bolivia, se han creado pequeñas y medianas empresas que son prácticamente familiares, unifamiliares, y que con un incremento salarial de un monto específico se ven afectadas, porque probablemente su nivel de crecimiento económico no es el mismo de una empresa mediana o grande. Yo voy a poner un ejemplo. Pero el incremento salarial... Sí, César, permítame hacer este ejemplo para que entienda la audiencia de qué estamos hablando. Si el salario mínimo nacional subiera un 15%, como dice la COP, una trabajadora del hogar no debería ganar menos de 2.300 bolivianos. Yo pregunto si la clase media está en condiciones de realizar semejante incremento. ¿Nadie podría ganar menos de eso? Nadie debería ganar menos de 2.300. Luego hay que considerar un aguinaldo y un sueldo por año para efectos de finiquito. Eso significaría que en realidad por mes una familia debería disponer de casi 2.700 bolivianos para una trabajadora del hogar. Esta situación multiplíquelo por N veces en el caso de las pequeñas empresas, de las medianas empresas. Esto se hace insostenible por el efecto de cascada que comentaba mi colega aquí, el licenciado Caballero. Un incremento salarial, para que la gente lo pueda entender, ¿de cuánto tendría que ser? Para que no haya una afectación, para que no se provoque una inflación en el país. Y hay que tomar en cuenta también otros detalles, por ejemplo, el gasto corriente que hace el Estado. Miren, el déficit fiscal. En economía no hay secretos. Esto que es una preocupación de las pequeñas y medianas empresas, también debe ser una preocupación para el propio gobierno. Y tenemos un ejemplo doloroso. Así como una empresa en el sector empresarial privado ejerce un giro comercial, un giro productivo para ganar dinero, y cuando esto no ocurre tiene que reducir su planta de funcionarios, también pasa lo mismo en el caso del sector público. Acordémonos qué pasó con la empresa Enatex. Enatex, cuando la recibió el Estado, tenía como 1.500 empleados. Tuvo el Estado que ir reduciendo hasta que al final terminó cerrando la empresa. Nosotros no queremos eso para los trabajadores y no decimos que tampoco los trabajadores deban ganar menos, pero sí debería ser proporcional a la productividad de su mano de obra. Entonces, por eso es que la Organización Internacional del Trabajo dice que debe haber un diálogo tripartito para que los empresarios den a conocer la situación real de su sector, subsector o empresa, y la negociación debería ser directamente con los trabajadores. A mí me queda la duda y quiero ahondar un poquito en ello, por eso voy a mostrar un cuadro de lo que ha significado el incremento en el salario mínimo nacional en cuanto a la cifra que usted ha dicho hace instantes al licenciado Gary Rodríguez, porque estamos hablando de que un salario mínimo, por ejemplo, es un salario que se debe pagar a todos sin excepción alguna, y en este caso no afecta, creo, tanto al que, voy a ponerlo de esta forma, y perdón, puede sonar duro, pero al que tiene plata no le va a afectar, le va a afectar al que vive del sueldo del día a día, porque, por ejemplo, una persona que es de clase media, que trabaja con sus hijos, tendrá que pagarle a una trabajadora del hogar que se queda en casa no menos de 2.300 bolivianos si se aplica lo que pide la Central Obrera. Así es, si vemos el gráfico, esos 1.805 bolivianos
del año 2016 se hicieron 2.000 bolivianos en el 2017 con un incremento del 10,81%. Si se hace caso a la COP de incrementar en un 15%, esos 2.000 bolivianos se tienen que convertir en 2.300. Esto definitivamente es insostenible. Reitero, ¿cuánto tendría que tener una familia entonces, por ejemplo, para vivir? Porque esto también acarrea un costo de vida elevado, se eleva todo. Claro, otra vez digo, si consideramos un aguinaldo, consideramos el pago o la provisión de un sueldo por año para efecto de finiquito, saldría que una trabajadora del hogar al año estaría ganando cerca de $5.000. Ese debería ser el presupuesto de una familia para una trabajadora del hogar. Y yo pregunto, si esto va a seguir de esta forma y también al interior de las empresas, ocasionando una inflación de costos, pero además una distorsión de la curva salarial, porque claro, si la gente que no está preparada, que no ha estudiado, digamos, empieza a ganar más, los profesionales a su vez quieren ganar mucho más, esto puede significar el día de mañana que la variable de ajuste es tener menos empleados. Eso puede terminar perjudicando a la propia clase asalariada. Pero además de esto hay que decir, por ejemplo, quien tiene una microempresa, ¿no? En este caso, el licenciado Teófilo, quien tiene una microempresa, digamos, si tiene, qué sé yo, 4 o 5 trabajadores, tendrá que acarrear también con todo este costo que se multiplica en cuanto a las personas que tengan. En lugar de tener 5, va a reducir para reducir costos. Pero el tema del salario mínimo, Cecilia, no es el incremento en sí, digamos, ¿no? Sino que detrás del salario mínimo nacional es un parámetro para, ¿no es cierto?, otros beneficios que le sirven al trabajador, como por ejemplo el cálculo del bono de antigüedad o los subsidios de lactancia, digamos, ¿no?, el prenatal, el postnatal, que a la larga también, ¿no es cierto?, se convierten en costos fijos, ¿no es cierto?, para la empresa. Estamos hablando, Cecilia, de la empresa formal, no estamos hablando de lo informal, porque ahí el trabajador no tiene acceso a seguridad social, no aporta a la AFP, trabaja en condiciones infrahumanas, y lo que a nosotros nos interesa ahorita es cuidar el empleo en las empresas formales, porque es ahí donde se generan los puestos de trabajo, donde nosotros los trabajadores, las personas, tenemos la opción, ¿no es cierto?, de mejorar en nuestra calidad y nuestras condiciones de vida. Por eso es que yo desde mi óptica, planteo una racionalidad. Debe haber un reajuste salarial para los trabajadores. Además, todos los años hay. Todos los años hay, Cecilia, porque no se olvide usted que ese 2,71% de inflación del año pasado es simplemente un promedio, es un aproximado, que muchas veces no se refleja, digamos, ¿no?, en la capacidad de compra, porque a veces en la casa, en el hogar, dice la mamá o el papá, dice, no, fui al mercado y no me alcanzan mis 200 pesos, digamos, ¿no? Esa es la mejor sensación de lo que está pasando, pero tampoco eso no quiere decir, ¿no?, de que vamos a hacer reajustes salariales, pero a costa, ¿no es cierto?, de asfixiar y de cerrar de repente las pequeñas y las medianas empresas, las microempresas, que son aquellas que no pueden soportar estos incrementos que son desorbitantes y que están fuera, digamos, de la realidad nacional. A todo esto hay que sumar, y ahora ahondamos en este tema, la posibilidad también de que exista un doble aguinaldo conforme van los números a finales del año, ¿no? Entonces, esto también suma. Yo quiero repasar nuevamente el cuadro, por favor, del tema de la inflación. Bueno, este es el salario mínimo, la inflación, cómo ha crecido en este último tiempo. Está bien, correcto. 2,71 en el año pasado, 4% en el 2016 y 2,95 en el 2015. En el 2014 fue 5,19, en el 2013 6,48. Para esta inflación, para estos números en la inflación, ¿influye el tema doble aguinaldo? Porque esos años se pagó, ¿no? Los 2 últimos años no se ha pagado el segundo aguinaldo. El año pasado no se pagó, no, y era el 4%. El anteaño pasado. El año pasado ni el anteaño pasado. El año en que menos inflación hemos tenido es el año 2015. En los últimos 5 años, digo, ¿no? No sé. Estamos con 2,95%. En realidad el año pasado, 2,71. El año pasado. Ah, el año pasado. Tiene razón, licenciado. Por esa razón estamos diciendo nosotros que estamos viviendo otro tiempo. Estamos viviendo un momento de desaceleración del crecimiento de la economía, no desaceleración de la economía. Eso quiero que quede claro, sino una desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía. Y si la inflación ha sido menos, entonces la lógica nos lleva a decir que, por supuesto, el incremento salarial
tiene que ver más con una reposición del poder adquisitivo y por lo tanto tiene que estar en el orden del 3%, por decir un número. Un 3%, he escuchado más o menos la cifra también el día de hoy que le han dado empresarios a nivel nacional, ¿no? ¿Tenemos encuesta para que la gente pueda opinar? ¿Sí, esta noche? ¿Tenemos? Enseguidita vamos a lanzar una. ¿Cuánto creen que debe ser el incremento al salario? Por favor, para que la gente pueda compartir y pueda participar también en nuestras redes sociales. La posibilidad de un doble aguinaldo. ¿Qué significaría también en la economía de quienes contratan personal y hacen empleo en el país? Mire, todo pago obligatorio que se disponga sobre el sector formal, sobre el sector legal, que no venga aparejado con un incremento de la productividad de la mano de obra, es un costo para la empresa. Y ese costo ya, y me ha tocado incluso verlo a mí, cuando una pareja de inversionistas, de productores en el agro, me dijeron, qué tristeza, pero lo que ganamos en el año lo hemos tenido que dedicar para pagar un segundo aguinaldo, por lo tanto no hemos podido invertir más. Cuando hay un costo adicional y no hay un aumento de la producción o de la productividad, entonces ese costo o se traslada a precios, que es muy difícil, o directamente disminuye las ganancias, o esas ganancias se transforman en un pago y no se invierte y por lo tanto la empresa no crece. Le preguntamos a la gente cuánto cree que debería ser el incremento salarial en una consulta que, bueno, formulamos para que toda la gente pueda participar esta noche, ¿no? Hacía referencia hace instantes también a que 60.000 empresas pequeñas cerraron. Sí, es lo que ha dicho el presidente de la Confederación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas, o sea, empresas que se han cerrado y que por supuesto si se han cerrado sus trabajadores se han ido a la calle y se han convertido en desocupados. Y usted mismo ha mostrado un dato oficial que es el dato del INE, cómo la tasa de desempleo ha crecido del 3,2% en el 2012 al 4,5% que ha sido el año pasado. Si eso lo llevamos a números, Cecilia, en estos momentos en Bolivia hay 200.000 personas que están buscando empleo en estos momentos. 200.000 personas. 200.000 personas, con datos del INE, que están buscando y que no lo encuentran. Pero son esos los que nosotros llamamos los que están en el desempleo abierto. Pero también hay lo que se llama el desempleo disfrazado o el desempleo ilustrado. Porque hay profesionales, por ejemplo, que no encuentran un modo de insertarse en el aparato formal y están obligados y condenados ahorita a ganar un salario mínimo nacional cuando el nivel de destreza y de capacidad que tienen no es acorde a esa retribución. Entonces eso también nosotros tenemos que considerar, no es solamente el que pierde su empleo, sino que aquellos que no pueden insertarse y que tienen que buscar una estrategia de sobrevivencia porque hay que hacer algo, o sea, hay que tener un ingreso porque hay que llevar algo, digamos, a su casa todos los días. Y ese es otro problema de la economía. Hay gente que puede opinar en este momento que está en casa y que dice, bueno, pero si yo tengo mis costos más altos, como decía Teófilo hace instantes, si voy al mercado con 200 pesos y no me alcanza para hacer las compras, ¿por qué no tengo derecho entonces a ganar más? A ver, reitero, todos quisiéramos ganar más, todos quisiéramos que las empresas ganen más. Pero cuando hablamos, por ejemplo, que la economía del país el año pasado creció 4,2%, y reitero, en el año 2013 habíamos crecido 6,8%, quiere decir que algo está pasando a nivel nacional y también internacional para que crezcamos menos. Ese 4,2% es apenas un promedio. No quiere decir que todas las empresas han crecido en esa proporción. Es más, ¿cuántas empresas han tenido en años anteriores que prestarse dinero para pagar segundo aguinaldo, para incurrir en los aumentos salariales obligatorios? Entonces, no podemos pretender que el trabajador esté mejor a costa de la empresa, porque un incremento elevado, irracional, hoy día puede ser una alegría fugaz y puede significar que el día de mañana se pierdan empleos. Mire, Cecilia, el año pasado cuando se firmó este acuerdo entre el gobierno nacional y la COP, en el punto 5 dice, incremento salarial 2017. ¿Se acuerda que el incremento al salario mínimo nacional será del 10,8% hasta llegar a bolivianos 2.000, a pedido de la COP, dejando el gobierno salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo? Ya el año pasado se había advertido que un incremento desproporcionado, y ahora se está hablando del 15%, en otra situación económica podía ocasionar desempleo. El riesgo es de que
la cantidad de empleos formales disminuya o que la cantidad de empresas en el sector formal baje y se informalicen con las pérdidas de la calidad de empleo que reflejaba nuestro colega acá. Yo le quiero agradecer al licenciado Gary Rodríguez, creo que han sido muy claros en el análisis desde el sector de análisis económico en este sentido con relación a este planteamiento que hace la Central Obrera Boliviana y en la reunión que han tenido el día de hoy también los empresarios con el gobierno. Gracias, don Teófilo Caballero, también ambos. A usted, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias y bendiciones para todos. Los esperamos en cualquier momento, hacer un análisis muy claro de esta posibilidad que todavía no se cierra, pero que cada vez, por supuesto, va a ser un anuncio que se acerca, pues por lo general es el 1 de mayo que se dice cuánto es el incremento salarial en el país. Y lo que les decía, para que ustedes opinen, opinión ahora en Que No Me Pierda, veamos por favor de cuánto cree usted que debería ser el incremento salarial. Comienza a opinar en nuestras redes sociales, en el Facebook habilitada, Que No Me Pierda Santa Cruz, y en el Twitter @Que No Me Pierda Bo. Lo estamos compartiendo con ustedes pueden opinar y pueden compartir también con nosotros su opinión esta noche.